¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Ángulo Abierto. Estamos en directo, son las 9:33 de la mañana y hoy vamos a hablar de un asunto que desde hace muchos meses, por desgracia, lleva centrando portadas y la actualidad informativa de todos los medios de comunicación. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en España se acumulan 46.258 contagios, casi 463.000, 29.100 fallecidos y 150.376 personas afortunadamente se han recuperado. España sigue sumando más de 7.000 contagios diarios, pero atentos porque las autoridades sanitarias insisten en que la situación no es catastrófica. La preocupación se centra en estos momentos en la transmisión comunitaria de la COVID-19, concretamente en Valencia, en Madrid y también en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar de la COVID-19, vamos a hablar del virus del Nilo, será al final del programa en general de pandemias, de epidemias, y lo vamos a hacer con voces especializadas. Voy a saludar ya a nuestros primeros invitados. Por el lado derecho, Jerónimo Francisco Moreno, inmunólogo. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo, Ana. Bienvenido a Ángulo Abierto, encantados de tenerte con nosotros. Por otro lado tenemos a Jerónimo Acosta, él es presidente del Colegio de Psicólogos. Muy buenos días, Jerónimo. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Y por otro lado, esta vez por teléfono, tenemos al sociólogo Sebastián Castro. No sé si lo tenemos ya al teléfono. Muy buenos días, Sebastián. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido a Ángulo Abierto. Muchas gracias. Bueno, estamos encantados de tener estas tres voces especializadas, estas tres líneas de análisis: médica, psicológica, sociológica, y vamos a analizar pues la situación actual de la COVID-19 en el mundo, en España, en Andalucía. Me gustaría que iniciáramos el programa con una valoración de cada uno de vosotros acerca de, pues bueno, de esta situación según vuestra materia. Francisco. Desde el punto de vista de la salud entendida desde la perspectiva que yo domino, que es la inmunología, bueno, pues tenemos, ha sido, como todo el mundo conoce, un reto el conocimiento de este germen que, aunque globalmente, y se ha insistido que es algo nuevo, desconocido, bueno, los coronavirus pues se descubrieron y se han seguido su trazabilidad desde 1960, desde el principio de 1960, que esta no es la primera pandemia por un SARS. De hecho, ya ha habido varias pandemias con suerte diferente. Me temo, esta ha sido dramática. Es espectacular que prácticamente en una semana se secuenció el genoma del virus, que existe tal grado de dispersión de la información por dos motivos. Uno, saturación de la información científica, y dos, por la percepción que se ha dado a la opinión pública, de tal manera que existen unas grandes lagunas donde a veces se ha utilizado la excepción como la norma y a veces se ha extendido medidas inoportunas incluso para la población general, que la consecuencia es que estamos en el ranking de mayor, bueno, pues la estadística lo dice, ¿no? El mayor número de afectados, la situación es verdaderamente preocupante. Yo hago una reflexión, ¿no? Hago una reflexión siempre en la situación en la que estamos. Nosotros tenemos desde el inicio de la enfermedad, de la epidemia, perdón, hasta ahora recogido 440.000 casos diagnosticados por PCR. Bien, haciendo una breve síntesis, si nosotros somos 44 millones de habitantes, el 10% son 4.400.000, el 1% son 440.000. Bien, 440.000 diagnosticados. Bien. Si el trabajo, por supuesto, muy bien desarrollado, pero que infravalora las cifras, dice que la población normal en España afectada es del 5%, tenemos 4% de personas que están allí que nadie ha diagnosticado y que están. Y que siguiendo la misma norma y aun suponiendo ese 5% de población,
porque los test fueron serológicos inicialmente, una batería serológica perfectamente válida e infravalorada en esta epidemia, me temo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos controlando nada, pero el control es tan apabullantemente malo de la situación que en lo que llevamos de incidencia acumulada del mes de agosto volvemos a tener el ranking del mayor país de Europa con diagnóstico mediante PCR, ajustada a tasa de población. Fijaros que son casi 160 por la población por cada 1000 habitantes. Bueno, el siguiente que le sigue ya está 3 veces menos. 3 veces menos, que es Rumanía. El siguiente que le sigue es Francia. Pero para que nos hagamos una idea, Portugal y Grecia tienen 6 veces menos que España. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo bien? Esa es la pregunta, desde luego que sí. Jerónimo, pues, desde el Colegio de Psicólogos, ¿cómo valoras la situación actual y estamos preparados psicológicamente para afrontar un nuevo confinamiento, una nueva situación parecida a la que hemos vivido meses atrás? Vamos a ver. Desde el punto de vista de la psicología, esta situación sí que es mucho más nueva que antes decía Paco, el tema de que los coronavirus, bueno, tienen un cierto ya conocimiento. Una situación como esta de pandemia global, sí ha habido confinamientos reducidos anteriormente, confinamientos puntuales, pero una situación de pandemia global, una situación de confinamiento global. Nosotros no solamente valoramos desde el punto de vista de la psicología el tema y el miedo y toda la carga emocional de la enfermedad, también de situaciones como el propio confinamiento, que aunque sea una medida para mejorar, es también una medida de un alto estrés. Entonces, esta situación no se ha vivido nunca, realmente, y ahora estamos realmente aprendiendo mucho de ello. Me llama la atención cuando dices, tenemos todo muy descontrolado. ¿Por qué? Pues probablemente porque el gran factor aquí, yo no soy, evidentemente, no es mi ámbito, las medidas a tomar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico, pero sí desde el punto de vista de las personas que sufrimos o que podemos sufrir esa enfermedad, realmente son relativamente sencillas. Realmente son la distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, son relativamente sencillas y ahí estamos probablemente fallando en cómo hacer ese traslado a la responsabilidad personal, porque probablemente esto pueda ir en contra de lo que hemos ido pues de alguna manera fomentando, que es la responsabilidad personal ha ido cediendo sitio a que me lo arreglen, que la ciencia me lo va a solucionar, que todo puede venir de fuera. O sea, las personas ha ido cediendo sitio a esa responsabilidad personal, y cuando ahora llegamos a una situación en lo que realmente importante es esto, pues probablemente nos vaya a costar trabajo adaptarnos, nos vaya a costar trabajo volver a ello. Entonces, pues aquí se empiezan a sumar muchas cosas, porque, verás, claro, ha dicho varias cosas tan interesantes, sí. Tampoco, pero es claro que la ciencia no lo sabe todo. Pero además que tenemos, la ciencia tiene la mala costumbre de que lo que no sabe, digo la mala costumbre entrecomillada, de que lo que no sabe no se lo inventa. No fabula, no lo rellena con cuentos extraños. Y frente a eso, pues sí que hay otras fuerzas y otras que sí hacen eso, ¿no? Y entonces pues se da lugar a todos esos extraños movimientos. Entonces son cosas tremendamente interesantes. Desde el punto de vista de la psicología estamos pues aprendiendo casi sobre la marcha sobre muchos de estos aspectos, evidentemente con referencias anteriores a otras situaciones y a otras conductas. Es verdad, no salimos de cero, pero realmente también viendo las partes positivas que podamos sacar de todo esto, de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, y sobre eso tenemos muchas esperanzas, tenemos que tener muchas esperanzas para realmente revertir un poco esa situación. Desde luego que sí. Sebastián, te saludo de nuevo y te quiero preguntar, ¿es más contagioso el pánico que el virus? A nivel social estamos viendo cómo va evolucionando los comportamientos a nivel grupal.
hemos visto, por ejemplo, que cuando estábamos confinados, la unidad social era mucho más alta, teníamos un grado de unidad tanto de país como de colectividad muy extenso, y ahora vemos como cuando se nos han abierto las puertas se vuelven a generar todos los grupos que anteriormente en la sociedad se estaban generando. Incluso hay grupos que niegan el propio virus. Esto nos dice que la sociedad va evolucionando y se va adaptando al contexto que el virus le está generando. Sí es verdad que lo que estuvimos hablando en una primera entrevista que nosotros mantuvimos, sí, el tema de la colectividad versus la individualidad. Tú me comentabas si cuando se abrieran las puertas, lo individual iba a ir por encima de la colectividad. Pues bien, estamos viendo cómo el individuo, en este caso, sus problemas individuales, el empleo, que sí que hago con los niños, miles de circunstancias del día a día, lo está casi llevando por encima de temas sanitarios. En otro ámbito de cosas estamos viendo como las relaciones sociales se están reduciendo. Obviamente nos están diciendo que la interacción tiene que ser menor, pues los grupos sociales que se están generando son menores. Se están intensificando obviamente las relaciones familiares o las relaciones de grupos de amigos más íntimos. Todo esto que lleva, a mi punto de vista, pues que poco a poco se están produciendo una modificación de hábitos, tanto de consumo, de relaciones, que en el tiempo supongo que se instaurarán como norma. El hábito hace la norma, se dice. Uh-huh. Bueno, me gustaría preguntarles si estáis más tranquilos o más preocupados que cuando comenzó esta pandemia, en este momento. Bueno, más tranquilo, más preocupado. Preocupados, yo creo que a un nivel similar en cuanto a que hay que seguir atento y hay que seguir tensionados para dar una respuesta adecuada a la situación que seguimos teniendo. Lo que sí es cierto es que han variado, se ha modificado, como acabamos de decir, como sí, se ha ido exponiendo, ¿no? Se han modificado las preocupaciones, han modificado algunos, otros se mantienen estables, pero se han modificado algunos de los objetivos de esa preocupación, y lo que es necesario es poder mantener en el tiempo ese nivel de preocupación, porque como se está viendo, efectivamente, algunos objetivos, algunas necesidades se están anteponiendo a otras. Uh-huh. Y es cierto que en un primer momento el problema sanitario en sí fue el más, pues prácticamente el único que tenía relevancia, pero que eso hay que conjuntarlo y se está viendo continuamente, eso hay que conjuntarlo con otras necesidades y con otras preocupaciones. La preocupación económica, la preocupación emocional también, es decir, que cuando hablamos de todos estos confinamientos, de todos estos alejamientos, no sé, por ejemplo, pongo un ejemplo que es muy significativo, las residencias de personas mayores, sí, no pueden recibir visitas por problema de salud, vamos a decir así, física, pero cuidado, hay una salud psíquica que también hay que cuidar y que estamos ahí poniendo en juego. No se puede, ya en unos ámbitos quizás más genéricos, no se puede abrazar. Bien, por la salud física, vuelvo a decir, está más preservada, sí, pero la salud emocional la estamos poniendo un poquito en la misma educación, la necesidad de educación de los niños. Ahora estamos justamente en este momento en el que se está diciendo qué tenemos que poner en la balanza, uh-huh, qué pesa más, qué plato pesa más en la balanza, y bueno, pues estas son las preocupaciones que hay que seguir tensionando, porque sí es verdad que tuvimos como sociedad, yo creo que tuvimos unos comportamientos realmente bastante buenos en los momentos álgidos del confinamiento, de los inicios de la pandemia, pero que se ha ido relajando.
Sí, seguramente se está derogando. Yo creo que al sociólogo se le puede, eso que decía cuando se da rienda suelta a la individualidad, yo le preguntaría, quizás le rebotaría el concepto que a mí me tiene mucho de la gente. La gente. La gente. Ese concepto, ese esquema de la gente, ¿no? Como algo de lo que yo estoy excluido. Yo no formo parte de eso. La gente es que hace esto, la gente es que no hace aquello, tal, pero como si yo estuviera siempre excluido de eso. Sebastián recoge ese balón. Puede. Sí, es curioso que tiene totalmente la razón, que cuando se utiliza el concepto gente es externo. Nunca nos metemos en ese grupo de personas que obviamente pertenecemos al colectivo, pero siempre lo negativo se tiende a externalizar y lo positivo se tiende a pertenecer al grupo. Eso es una condición que el ser humano siempre intenta llevar hacia afuera todo lo negativo para que no me perjudique a mí en lo personal, y todo lo positivo y beneficioso pues asumirlo como tal. Bueno, Francisco, al comienzo de este programa daba un titular, y es que España, nuestro país, seguía sumando 7.000 contagios diarios. Sin embargo, las autoridades sanitarias consideraban que pues, la situación no era catastrófica, que no era tan alarmante. Tú, como inmunólogo, ¿qué opinas acerca de esto? Como inmunólogo, o sea, desde el punto de vista sanitario en general, verdaderamente la situación no es, como también ha dicho antes Jerónimo, no es la del inicio de la pandemia. Por lo tanto, no debe de cundir ese pánico. Bien, desde el punto de vista inmunológico, hasta que no tengamos la vacuna o vacunas disponibles, que también sea, esto necesitaría otro programa. Volveremos a hacer otro programa de esto porque bueno, también en fin. hay cada comentario y cada cosa, aparte del negacionismo, que también lo has nombrado, que es muy importante. Nosotros tendremos que tener lo que se llama la inmunidad mal llamada, traducida, de rebaño, o sea, de grupo, una inmunidad de grupo, ¿no? Y eso lo vamos a tener o bien por proceso de infección directa o bien por vacunación. Eso es lo que nos tiene que defender. Ahora bien, y quizá hilando con lo que tanto estaba diciendo Jerónimo como Santiago, a mí me cuesta creer, desde el punto de vista médico no hay respuesta, que hayamos sido el país con mayor número de fallecidos, con tasa de mortalidad de Europa y probablemente de los número 1 del mundo. Yo no quiero considerar a países del Asia, de Sudamérica y de Sudáfrica por unas condiciones que no se asemejan en calidad asistencial médica como la que tenemos nosotros. Con un sistema sanitario que tenemos los mejores profesionales, distintos, no sé si el mejor sistema, ya eso habría que hablar y matizar, y no quiero dañar a nadie ni herir a nadie, pero de personal, de vocacional y de entrega ejemplar. Que se nos ha dado directrices y hemos sido pues confinados y hemos respetado las normas. Y que aún así estemos siempre en la cabeza de los más infectados, de los que más se infectan, de los que más se infectarán, y ya no sé cómo conjugar el verbo, pues resulta que se me vuelve muy difícil de entender, porque se puede echar a mano lecturas totalmente inapropiada, y quien lo diga debería de tirársele de la oreja, como que es que somos unos países, es que España es un país muy longevo, y eso ha sido como consecuencia de lo matemáticamente para quitarle el título a quien lo tenga y decirle usted empieza el EGB, por Dios. El país más longevo del mundo es Japón, a puntos de diferencia del siguiente, que en el 2019 fue Suiza, y el tercero fue España. Después de España hay décimas de diferencia. Matemáticamente es imposible que Portugal no tuviese incidencia y nosotros sí, pero Portugal no lo tiene. Ni Grecia, con un sistema sanitario catastrófico comparado con el nuestro. Que se nos indica que haya un confinamiento, y yo creo que la sociedad ha respondido ejemplarmente, y que resulta que volvemos a estar a la vanguardia. ¿Qué está pasando desde el punto de vista
psicológico y sociológico en nuestro cerebro? Es que yo no lo sé. Quizá no hemos sido conscientes de que esto era una carrera de fondo. Eso, hay una frase que nos define mucho eso de que los españoles, por poner eso de que estemos actuando diferentes, somos capaces del 2 de mayo, pero ya nos cuesta más el 3 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo, ya eso nos va costando más. Es decir, podemos hacer ese esfuerzo y hacer un confinamiento ejemplar y después tener unos comportamientos menos ejemplares en otro momento. Pero yo creo que eso, la explicación a esto, como siempre, no puede ser muy simple. Tiene que ser una combinación de varios factores. Es verdad que somos un país con una vida mucho más al exterior que otros países, pero es verdad que también eso lo compartimos con Grecia o que lo podemos compartir con Portugal, quizás con Italia, por supuesto. O sea, es verdad todo esto. Que ahora se están haciendo más pruebas diagnósticas de las que se hacían antes y tal, y es verdad que estamos diagnosticando con los datos que ponías antes realmente una proporción todavía bastante pequeña de la población. También es posible que se haya movido mucho el ámbito de lo pues de turístico, del ámbito de la hostelería, pero también ha ocurrido en otros países. Es decir, es verdad que puede ser muchas causas, ¿no? También yo añadiría quizás otra. La conducta de las personas está mediada, está controlada en enorme medida por sus consecuencias. Pero las consecuencias tienen que ser, las personas tienen que ser conscientes de que esas consecuencias son precisamente por lo que acaba de hacer. Si lo que hace tiene unas consecuencias al cabo de 10, 15 días y tal, es mucho más complicado. Esto no es que valga solo para España, esto vale para cualquier... Por eso muchas veces decimos, bueno, ¿por qué las sanciones funcionan más que el propio convencimiento? Porque el propio convencimiento tú haces una conducta pues irresponsable y tal, y las consecuencias en términos de enfermedad la vas a tener dentro de 10, 15 días, bueno, pues no tienes ese conocimiento cierto de que tu conducta ha causado esto. Si tú haces una conducta irresponsable y automáticamente viene un agente y te sanciona, están pegadas, la consecuencia está justo, efectivamente, ¿no? La causa-efecto, y además es inmediata, con lo cual el aprendizaje es mucho más intenso, ¿no? Eso, bueno, pues es una de las causas de que probablemente ese periodo diferido de consecuencias también hace, y en España probablemente como muchas veces ocurre, la muerte es un concepto que se tiende a ocultar. Hemos visto que, bueno, y en este caso, pues más aún, muchos de los padecimientos y de las muertes han sido prácticamente ignoradas, han tenido lugar con nocturnidad prácticamente, ¿no? O sea, ha sido ocultada y en cierta forma hay, yo creo, una poca conciencia, pese a eso que hemos dicho, ¿no? Pese a haber sufrido tal cantidad, pese a haber pagado tan alto precio, hay una conciencia muy baja de los riesgos reales no se ha hecho bien, no se ha explicado bien, no lo sé. O sea, realmente debe ser un compendio. Decía antes que la ciencia tiene la mala costumbre de que cuando no se sabe algo no se lo inventa, sino se intentará estudiar y se intentará ver esas explicaciones. ¿Por qué no se ha hecho bien? ¿Por qué existe esa poca conciencia? ¿Por qué existe que eso entra dentro del término de la gente que hace tal y de la invulnerabilidad? Mira, hay un estudio muy reciente sobre miedos generados y el miedo más alto que había era a que enfermara o que muriese algún familiar. Eso lo indicaban prácticamente la mitad de las personas encuestadas. En cambio, solo 1 de cada 10 venía a decir que yo pueda fallecer. Mira ese concepto de invulnerabilidad. ¿Cómo puede ir junto ese miedo a que tanta gente vaya a morir? Y sin embargo, la cuestión de que me va a pasar a mí, pues 1 de cada 10. Intrascendente. Sí, o sea, prácticamente es verdad que las personas, como decíamos antes, o lo decía Sebastián, sí, ¿no? Sebastián, que funcionamos con ese concepto de invulnerabilidad, y no es malo que funcionemos hasta un cierto punto con ese concepto de invulnerabilidad, de que la vida me va a tratar bien y de que yo voy a seguir adelante, pues si no nos bloquearíamos. Pero evidentemente en algunos momentos y en niveles determinados pues esto no ayuda, y este concepto probablemente también esté en la base de por qué hacemos así las cosas.
¿somos tan diferentes los españoles de otros sitios? Bueno, también eso yo dejaría también ahí un granito de duda, en el sentido de, bueno, es verdad que los datos son los datos, y que nos va de una manera, pero que eso no generaliza, decir, es que lo hacemos, somos tan diferentes, probablemente en otros sitios también ocurra, y que sea un compendio de... Se nos queda mucho en el tintero, porque este tema, y con personas especializadas como son ellos, pues el análisis podría ser mucho más amplio. Se nos ha acabado el tiempo. Prometo volver a llamaros y volver a teneros aquí para seguir hablando del COVID-19, porque por desgracia va a acompañarnos durante mucho tiempo. Muchísimas gracias a los tres, Francisco, Jerónimo, Sebastián, por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Ha sido un verdadero placer, y como os digo, pues bueno, os invito a que volváis a estar en esta casa, en Ángulo Abierto, para seguir hablando de coronavirus y de otras pandemias. Esperemos que no sean más y que nos quedemos con este y que se vaya lo antes posible. Muchísimas gracias a los tres. Encantado. Muchas gracias. Muy buena suerte. Gracias. Señores, nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta hablaremos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Ernesto Cervilla, y también con Fernando Valladares, investigador del CSIC. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora.